Ahora sí. Buenos días a todos. Bueno, ya os habéis dado cuenta de que no soy Elena, como pone en el programa, ¿no? Se nota en la forma de andar, el timbre de voz. Elena estas cosas las cuenta muy bien, así que a última hora se nos ha caído del programa por estos problemas del coronavirus. Intentaré defender con dignidad la presentación. Bueno, este proyecto que os voy a presentar nace a partir del 2014 en un proyecto original de colaboración que hicimos con el Ministerio y con la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario, que fue la ocasión de construir nuestra primera ontología sobre el medicamento. Aquel proyecto terminó allí, pero fue la semilla que hemos ido nosotros alimentando durante estos años, perdón, estoy dándole mal, durante estos años, para construir este sistema que llamamos Ontofarma y que nos ha ocupado, pues ya veis que 5 años. Iré haciendo referencia a lo lento, a lo que cuesta hacer estas cosas, ¿no? La principal motivación para llevar a cabo este proyecto son los errores de medicación. Hay suficiente literatura que dice que la mayor parte de los acontecimientos adversos que se producen con medicación son debidos a errores. Algunos producen daño, otros no, pero en cualquier caso, por definición, son prevenibles, ¿no? Por lo tanto, es necesario hacer algo para que efectivamente los podamos prevenir. Y de hecho, durante estos años, y gracias a la tecnología, se han ido desarrollando sistemas que pretenden, distintas herramientas, evitar estos errores, ¿no? Entre ellos, fundamentalmente, los sistemas de soporte a la toma de decisión. Estos sistemas, básicamente, pues no son más que sistemas que cruzan la información clínica del paciente con una base de conocimientos, en este caso pues es conocimiento respecto a los medicamentos, y son capaces de generar una serie de recomendaciones. Sistemas de estos se han producido y existen hoy en día aplicaciones comerciales, hay unas cuantas, pero sin embargo, a pesar del potencial que deben de tener, ¿no?, que tienen estos sistemas, que todos esperaríamos, la realidad es que la implantación en los hospitales, en los sistemas de prescripción, es bastante baja. ¿Y por qué? Bueno, nosotros habíamos identificado algunas razones, y en la sesión previa, en la sala 1, precisamente han salido también estas razones, ¿no? En primer lugar, la dificultad para gestionar adecuadamente el conocimiento. Estamos hablando de un entorno en el que el conocimiento cambia cada día, prácticamente. Puede ser un cambio mayor o menor, pero diariamente el conocimiento en el entorno biomédico está cambiando, y adecuarse a este conocimiento, representarlo y actualizarlo adecuadamente en los sistemas no es una tarea fácil. En segundo lugar, la falta de interoperabilidad. También ha salido esto antes. Los sistemas, en esta sesión decían, bueno, tenemos sistemas, hay herramientas, pero ¿cómo los integramos? Ya tenemos herramientas, pero ahora quizá el paso más importante, más difícil de dar, es integrar las herramientas que tenemos y que estos sistemas sean capaces de hablar entre ellos. Esto sigue siendo un reto importante, ¿no? En tercer lugar, los sistemas actuales suelen generar muchas alertas, y esto también está definido en la literatura, lo que se conoce como fatiga por alertas, que hace que no se haga caso. Nosotros en el hospital hacía muchos años que teníamos un sistema que generaba automáticamente alertas de medicación, y hubo que desactivarlo, porque empezaba a generar, claro, pacientes en el hospital ingresados relativamente graves, pues todos tenían problemas y claro que no podían conducir, ni se pueden quedar embarazadas, no, es igual, lo tengo aquí en la cama, o sea que ni va a conducir ninguna máquina peligrosa, ni nada. Por lo tanto, está generando muchas alertas que no tienen una utilidad práctica en el momento en el que se generan. Y esto hace que la gente no haga ningún caso, no lee ni estas ni ninguna. Y en último lugar, que tampoco hay suficiente evidencia científica de que estos sistemas sean útiles. No está correctamente evaluada la eficacia de estos sistemas de soporte a la decisión. Bueno, pues nosotros con Ontofarma pretendemos precisamente superar estas barreras.
¿Y por qué? ¿Qué tiene Ontofarma que lo hace especial o cómo vamos a conseguir superar estas limitaciones? Bueno, quizá la característica más importante es que Ontofarma es un sistema que está basado en ontologías. Utilizamos ontologías para representar todo el conocimiento del sistema de una forma explícita y formal. Esto hace que podamos, en primer lugar, representar casos más complejos que sistemas más clásicos basados en reglas o sistemas relacionales en los que simplemente hay que alerta generas en cada situación. Podemos representar casos más complejos. Es más fácil, además, actualizar el conocimiento necesario del sistema y además también veréis que facilita la integración, la interoperabilidad con los sistemas que ya existen. Os traigo aquí una referencia del New England del 2018 en el que precisamente abogaba por utilizar las ontologías como el mejor medio para poder integrar la información clínica estructurada de los pacientes con el conocimiento científico para hacer inferencia del tipo que sea. Pues eso es Ontofarma. Lo que pretende es, ya no lo veréis, coger características del paciente, cruzarlo con la prescripción, en este caso, que se realiza y generar una serie de alertas o de recomendaciones. El proyecto, pues podríamos hablar del diseño, implementación y evaluación, son las tres fases que hemos seguido. Empezando por el diseño, Ontofarma es un conjunto de ontologías, es lo principal, donde tenemos todo este conocimiento. Y como el conocimiento se va actualizando, se va modificando, eso es un proceso que es iterativo, que constantemente tenemos que ir actualizando estas ontologías. De estas ontologías nosotros diferenciamos, digamos, tres grandes tipos. La primera, las primeras, porque siempre son un par de ontologías por lo menos, pero bueno, el primer grupo, digamos, recoge la información técnica del medicamento. Cada medicamento, qué principios activos tiene, cuál es la potencia, la forma farmacéutica, las vías de administración, etcétera, etcétera. Esta es información que nosotros cogemos a partir del nomenclátor de prescripción de la agencia. ¿Por qué? Primero, porque es la fuente primaria de la información en este sentido. Segundo, porque tiene una actualización diaria, por lo tanto, nosotros actualmente no lo actualizamos diariamente, ya quisiéramos, pero tenemos la actualización disponible. Y además, muchos de los datos están codificados con SNOME-CT, que es algo que nosotros no utilizamos tanto actualmente, pero esa codificación sí que la tenemos en el sistema, porque eso siempre nos va a permitir probablemente facilitar la integración con sistemas que tengan codificaciones SNOME para sus medicamentos. El segundo grupo de ontologías lo que recoge es el conocimiento para dar soporte a la prescripción. Claro, esto es, dicho así, el propósito puede ser muy amplio. Nosotros de momento lo que hemos incorporado en el sistema es la información de seguridad del medicamento que proporciona el CatSalud, y además hemos creado en el hospital un comité editorial. Es un comité interdisciplinar que lo que tiene como objetivo el identificar y priorizar aquellos grupos de población o aquellas áreas de conocimiento que son más relevantes para hacer alguna actuación al respecto. Nosotros diferenciamos dos tipos de alertas fundamentalmente. Unas que son medicamentos específicas y que en principio serían útiles para cualquier perfil de paciente. Tenemos incorporadas por las alertas si el paciente tiene registrado una reacción adversa al medicamento, si sobrepasa la dosis máxima diaria, si es necesario el ajuste porque tenga una insuficiencia renal, según la función renal, o el grupo de las interacciones. Me he quedado también sorprendido, yo no manejo estas cifras, pero antes acaban de comentar que en España mueren al año 1000 pacientes por culpa de interacción medicamentosa, lo cual me ha parecido una cifra, yo creí que no era tan alta. Por lo tanto, bueno, estas 4 medicamentos específicas son, digamos, las básicas. Y luego hablamos de las alertas población específica, que lo que hacen es dirigirse a resolver los problemas de algún grupo de población. Actualmente tenemos definido, aunque no está todavía incluido en el sistema que vamos a poner en producción, pero sí están definidas las reglas, que se dirigen al paciente crónico mayor. Y fundamentalmente tiene en cuenta la complejidad farmacoterapéutica, la carga anticolinérgica y lo que llaman las trigger tools, que lo que hace es chequear determinados valores de determinados parámetros de laboratorio en función de la medicación que se prescribe.
Por último, tenemos las ontologías que nos permiten integrar Ontofarma con otro sistema, un sistema de prescripción. También lo hacemos mediante ontologías. Simplificando, diríamos que lo que hacen es mapear los códigos locales a los códigos de Ontofarma. Digo simplificando porque las ontologías permiten algo más que un simple mapeo. Puedes declarar relaciones mucho más complejas y por lo tanto más ricas, pero bueno, básicamente para que se entienda, la ontología, los códigos no van a cambiar nunca y tenemos unas ontologías que nos hacen de interfaz, de integración entre el sistema, en este caso nuestro, del hospital y Ontofarma en sí. De manera que no es difícil, y así se ha diseñado, poder implantar el mismo sistema en otro centro, con otro sistema de prescripción diferente. Se ha creado un panel de control que permite a usuarios autorizados a establecer estas relaciones y además proporciona alguna funcionalidad más. Por ejemplo, establecer el plazo de validez de algunos parámetros del laboratorio. Si vas a tener en cuenta el filtrado glomerular para el ajuste de dosis de función renal, ¿durante cuánto tiempo me lo creo? Si el último filtrado glomerular es de hace un año, lo voy a tener en cuenta para lanzar una alerta, probablemente ese valor ya no sea real. Bueno, pues también podemos jugar con establecer estos plazos de validez y avisar si los plazos están fuera, digamos, del rango. También nos permite hacer auditorías y en el futuro pensamos que podemos también gestionar algo sobre preferencias de alertas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la implementación? Bueno, el sistema de prescripción electrónica, cuando se realiza una nueva prescripción o se modifica una prescripción que existe, lo que hace es que recoge una serie de información del sistema y la envía a Ontofarma. Envía la edad, el sexo creo que también, sí, algunos parámetros de laboratorio, por ejemplo el filtrado glomerular, la propia prescripción y si tiene reacciones adversas, alergias, en particular registradas el paciente. Estos datos en un mensaje se envían a una API que ha desarrollado Costaisa, que es la empresa con la que colaboramos, y esta API lo que hace es que, mediante una serie de consultas, lanza estas consultas a la ontología y comprueba si el tratamiento es adecuado a las características del paciente. En caso contrario, pues genera las alertas correspondientes. Este sistema lo hemos probado a lo largo del año 2019 en un piloto técnico, digamos, por parte del Servicio de Farmacia. Está probando con distintas opciones cómo funciona. Y ahora en el 2020 vamos a hacer un piloto real en salas de medicina interna y vamos a empezar este mes. Yo toco madera, porque cada vez que digo que ya lo tenemos las cosas, luego, pero no, si no la semana que viene tiene que ser a la siguiente porque ya está todo, creo que a punto por todos los agentes involucrados. Así que iniciaremos ahora un piloto, donde lo podremos probar, y este piloto va a estar restringido a la prescripción intrahospitalaria, de momento, solo son pacientes dentro del hospital, solo ante cambios en la prescripción producidas por médico o farmacéutico, de momento no estamos contemplando cambios que pueda introducir la enfermera, lo dejamos para una siguiente fase, y la activación puede ser automática o manual, es decir, si haces una modificación de la prescripción se activarán automáticamente, pero el usuario también puede comprobar manualmente la adecuación del tratamiento en cualquier momento. Un icono donde si le da, pues se lanza y te dice si hay alguna alerta o no. ¿Cómo se muestran las alertas? Pues aquí tenéis un pantallazo, no sé si se ve bien, digamos que hay 3 columnas. A la izquierda del todo tenéis el medicamento o medicamentos que están implicados. Parece que no se lee bien, ¿no? Arriba está ranitidina, en el de en medio ibuprofeno 2 veces, 600 miligramos, y abajo ibuprofeno y el dabigatran. Bueno, hay los medicamentos implicados. En medio una descripción de qué es lo que ocurre, pues que pasas la dosis máxima diaria, o que el paciente que registra una alergia, o que hay algún tipo de riesgo, en el último caso aumento de riesgo de hemorragias, y a la derecha las acciones que va a poder hacer el prescriptor. ¿Veis que diferenciamos las alertas de momento? Porque esto lo podemos modificar después del piloto. De momento identificamos 3 tipos o 3 niveles de alerta. Las rojas, que son prescripciones no permitidas, actualmente solamente van a ser para alergias, si el sistema no deja de hacer esa prescripción. Y esto genera mucho debate. Sí, en una situación y no se podría... Bueno, ya veremos qué pasa. Vamos a empezar y ya veremos si al final esto hay que rebajarlo o no.
Las amarillas, las naranjas son prescripciones contraindicadas, pero el prescriptor podría seguir adelante, y las amarillas son desaconsejadas, es un nivel menor de alerta. También hay 3 posibles opciones para el prescriptor. El ASPA ignora la alerta y dice, vale, me has avisado, pero me da igual, voy a seguir igual. La segunda es modificar la prescripción, y entonces cuando vuelva a la pantalla de prescripción, los medicamentos involucrados en las alertas tendrán un iconito para que sepas, este es el que tienes que modificar, no acordarte de qué era, el Dabigatran, no era, no, estará identificado correctamente. Y por último, eliminar la prescripción, que lo que hace es que la elimina automáticamente de la prescripción, esa línea, ¿no? Y esta es la única opción viable cuando tienes una prescripción no permitida de las rojas. Una vez que el prescriptor haya hecho alguna acción sobre cada una de las alertas, entonces se le activará el botón de aplicar y puede seguir adelante, bien porque ha ignorado, porque va a modificar la prescripción o lo que sea. Para disminuir el número de alertas que se generan, en primer lugar, ya habéis visto que tenemos incorporados estas 4 alertas básicas, ya incorporaremos crónicos, pero o sea que vamos poco a poco, no están todas las posibles, y además se ha decidido que solamente se mostrarán alertas nuevas. Es decir, que las alertas que un usuario ya haya ignorado no volverán a aparecer. Si alguien ha dicho que esta alerta es irrelevante, ya toma la decisión. Sí que el que esté haciendo la prescripción tiene la opción de verlas. Podría ver todas las alertas que hay, que se han generado y que alguien las ha ignorado, entonces le aparecerán así en gris, de modo que no podrá hacer ninguna acción, no podrá hacer nada, pero al menos puede saber si se ha generado una alerta y alguien ha decidido ignorarla por la razón que sea. Esto también nos permite la trazabilidad del sistema. Al final sabremos quién ha ignorado cada alerta o quién ha hecho caso, y toda esta información va a quedar obviamente registrada, además para poderlo evaluar, ¿no? Y por último, el piloto va a ser también el escenario para llevar a cabo una evaluación que nos permita ver los resultados en salud y el coste-efectividad del sistema. Se trata de un estudio prospectivo de intervención pre y post con un grupo de control. Vamos a utilizar 2 salas de medicina interna, en una se utilizará Ontofarma, en otra no, e intentaremos ver las diferencias que hay entre las dos. Es un análisis estadístico, lo que llaman, yo aquí ya me pierdo, differ, que lo que pretende es ver si existe alguna variación en la tendencia, en este caso en la sala de intervención, respecto a la tendencia natural en la sala en la que no se interviene. Bueno, con esto consideramos que seremos capaces, vamos a ver si es verdad, de superar estas limitaciones que apuntábamos al principio. La utilización de ontologías y la creación de un comité editorial nos debe de permitir una gestión del conocimiento mucho más ágil. Poder utilizar las ontologías y esta capacidad de utilizarlas para integrarlo con otros sistemas debe de facilitar la interoperabilidad, y de hecho el sistema está pensado para poder ir a otro centro y con muy poquita formación que los responsables de ese centro puedan integrar su sistema con Ontofarma. Ya habéis visto que esta decisión de no mostrar nada más que las nuevas alertas, yo creo que ayudará a bajar este nivel de alertas que se generan, junto con la decisión de qué alertas se abordan, qué grupos, qué medicamentos, y no mostrar siempre todo. Aquí hay un trabajo también a futuro que tenemos y que de momento no se ha abordado, aunque está previsto, es que tendremos en cuenta también quién prescribe y desde dónde prescribe. No es lo mismo un residente que un consultor senior, no lo mismo la sala que una UCI. Entonces esta información ya está previsto en el mensaje, actualmente no vamos a hacer nada con ella, pero sí que es información que se va a enviar también, y tenemos que ver cómo la utilizamos para, digamos, ajustar las alertas que se generan en función de quién es el que prescribe y en qué entorno, porque es diferente. Y por último, con la evaluación, pues esperamos poder probar si es un sistema que realmente es útil o no. ¿Qué hemos necesitado en Ontofarma? Pues un equipo multidisciplinar. Se necesitan recursos materiales, pero también recursos personales. El apoyo de la institución es fundamental, y tiempo.
mucho tiempo. De hecho, que me volvería a quejar del tiempo porque he visto, empezamos en el 2015, yo creí que en un año, 2 lo teníamos, estamos en el 2020, empezamos el piloto, y a mí siempre se me cae la cara de vergüenza luego cuando hablo con la gente. Cuando hablamos con la agencia, que hemos hecho un par de sesiones explicándoles por dónde vamos y esto, siempre les pedimos ayuda. Oye, para hacer la actualización, siempre nos dicen que sí, que por supuesto, ponernos en contacto con nuestros técnicos, vale, lo haremos. Y ya no van a oír más de nosotros porque no llegamos, porque no nos gustaría, pero siempre va quedando, bueno, pero más adelante abordaremos cómo mejorar la actualización de la información, etcétera, etcétera. Llevan mucho tiempo, son proyectos realmente complejos. Sí que de cara a futuro queremos, por una parte, incorporar nuevos casos de uso. Ya estamos trabajando en análisis de neonatología, porque además es un caso, primero, el que se producen errores. Nuestros neonatólogos dicen que en la UCI neonatología se producen 8 veces más errores que en una UCI normal, por lo tanto es un grupo especialmente sensible y del que no hay además herramientas disponibles, y ya estamos trabajando en esto. También queremos expandirlo a otros niveles asistenciales, la especializada, la primaria, urgencias. Empezamos en intrahospitalaria, pero la idea es poderlo utilizar más allá, porque no, y probablemente puede ser mucho más útil, por ejemplo, en primaria que no en especializada, que tienes que ser el especialista que ya sabe lo que tiene que recetar y cómo y demás. Por lo tanto, probablemente sea incluso más útil. Y también extenderlo a otras etapas, no solamente a la prescripción, sino a la validación, la dispensación, la administración, la monitorización de la medicación. Como conclusiones, esta ya es la última, diría que Ontofarma es un proyecto complejo, es ambicioso, pero que tiene mucho potencial, pero es que no es fácil, pero que nos debe de ayudar a disminuir los errores. Tiene gran potencial, el avance es muy lento, es verdad, pero bueno, es gradual. Nunca nos hemos parado, hemos ido avanzando poquito a poquito y yo creo que iremos a bastante más. Y su evolución, de todas formas, en cualquier caso, dependerá de la evaluación que vamos a hacer, de que podamos evaluar su aplicabilidad y qué resultados reales obtenemos, si realmente nos ayuda o no. Y eso es algo que valoremos, y además científicamente. Y muchas gracias. Esto es todo. Vamos a presentar a José Manuel Simarro, que es nuestro, y digo nuestro porque es compañero, jefe del departamento de IT de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y que nos va a hablar del proyecto BIFAP y también de ciertas aplicaciones de farmacovigilancia que estamos realizando. Así que adelante, José Manuel. Bueno, pues muchas gracias a la SEIG por la invitación, y espero que esta charla sirva para poner en valor el trabajo que hacemos en la agencia en relación a la farmacovigilancia. La agencia se dedica a la autorización de medicamentos cuando estamos seguros de su seguridad, calidad y eficacia, pero también tenemos la labor de, una vez que se ponen en el mercado, identificar y evaluar nuevos riesgos que puedan surgir. Esta labor es la farmacovigilancia, y voy a contar en la charla los sistemas que utilizamos para realizar esta labor. Bueno, pues esto, la autorización y después la farmacovigilancia, una vez que los fármacos están en el mercado. Estas son las tareas habituales que se hacen en farmacovigilancia. Primero hay que identificar los riesgos, que para eso utilizamos una aplicación que se llama FEDRA, que es la que gestiona el Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Luego hay que caracterizar y cuantificar esos riesgos, que habitualmente se hace mediante estudios epidemiológicos, y después se evalúan esos riesgos, se evalúa el beneficio-riesgo del medicamento, y a partir de ahí, si ese beneficio-riesgo, la evaluación no es adecuada, pues hay que tomar decisiones. Las autoridades regulatorias toman decisiones, para esto hay comités, y se trata de minimizar esos riesgos. Puede consistir desde la retirada de un medicamento a la suspensión del medicamento o a la modificación de su ficha técnica. Y al final hay que comunicar, y para esto se implica a profesionales y pacientes. Estas son realmente las labores que hace el Departamento de Farmacovigilancia de la agencia. Para esto contamos con FEDRA, que es la aplicación que gestiona todas estas reacciones adversas. La primera parte de localizar los riesgos, ¿no? Para esto recibimos
notificaciones que le llamamos tarjetas amarillas. Hay una aplicación que se llama Notificarram, que se reciben por medios telemáticos de forma electrónica y se almacenan en esta base de datos que le llamamos FEDRA Tercero, que realmente tiene un año, la estrenamos el año pasado. Todas estas notificaciones tienen un formato estructurado que es acorde a una ISO, a un estándar ISO. Y esto hace que estas notificaciones sean interoperables con el resto de agencias evaluadoras o de sistemas de farmacovigilancia. Actualmente, bueno, y toda esta información se guarda de forma estructurada en FEDRA y hay un módulo de explotación que es el cubo de explotación de datos. Actualmente estamos utilizando técnicas estadísticas y técnicas de Business Intelligence para analizar estos datos. Hay nuevas tecnologías disponibles en el mercado, pero actualmente las únicas dos técnicas que usamos son estadísticas y de Business Intelligence. Actualmente tenemos 400.000 casos cargados procedentes de la industria de salud y de servicios de salud y pacientes en la base de datos. No trabajamos solos, sino que tenemos que trabajar dentro del sistema de EudraVigilance, con lo cual todas las reacciones que recibimos en 15 días tenemos que enviarlas al sistema de EudraVigilance. Las reacciones que recibimos nosotros proceden de pacientes y de profesionales sanitarios. La industria reporta directamente a EudraVigilance y reenruta a nuestro sistema nacional todas las alertas o todas las notificaciones que son graves. Y bueno, y ahí entra nuestra explotación. En el sistema nacional, en el sistema europeo, también en EudraVigilance también existen herramientas de análisis, o sea, que realmente podemos analizar las reacciones adversas a nivel europeo, porque EudraVigilance y la Agencia Europea tienen las reacciones de todos los países de la Unión Europea, y nosotros también las podemos analizar a nivel nacional, ¿no? Se trata de no solapar los estudios y no solapar, aunque a veces coinciden las alertas que puedan salir, ¿no? Bueno, la aplicación realmente es esta. Esto sería la Notificarram para un profesional o para un paciente, ¿no? Entrarías, dirías tu localización, rellenarías la tarjeta amarilla que he comentado antes. Ahí indicas los fármacos, indicas tus antecedentes, indicas las patologías, otros fármacos que estés tomando, tus antecedentes familiares. Es una información bastante completa y se reenvía a este sistema. En este sistema, lo tenemos en 4 lenguas cooficiales. Está codificada la información con MEDRA, que son un diccionario de terminología médica, con lo cual la información que recibimos no es una información en texto libre, sino que viene codificada y nos permite explotar la información más fácilmente. Permite registrarse, se anonimizan los datos de los pacientes, no trabajamos con ningún dato personal, automáticamente se anonimizan mediante algoritmos de pseudo-anonimización que disponemos en el sistema. Y bueno, el diseño de la aplicación es Responsive Design, se puede hacer una notificación desde un teléfono móvil o desde la página web, y todas estas notificaciones van a parar para que sean validadas por un centro regional de farmacovigilancia. Estos centros regionales de farmacovigilancia validan que la calidad de la información recibida, si falta algún dato, se completa para identificar al medicamento, por ejemplo, o para identificar las reacciones adversas, se completa, y con esto conseguimos que la información que se carga en la base de datos tiene una calidad adecuada para su explotación. Realmente entra en FEDRA todo lo que sea validado por los centros regionales de farmacovigilancia. Con esta información ya estamos dispuestos a hacer consultas. Como digo, la información en ese caso ya, como está validada por los centros regionales, tiene mucha más calidad y es susceptible de ser explotada. Con todo daros cuenta que fuente de información más interesante para aplicar tecnologías Big Data y todo este tipo de cosas que se han puesto tan de moda. Como digo, actualmente solo aplicamos Business Intelligence, que no es Big Data, que es analizar los datos y mostrar reports interesantes, y técnicas estadísticas. Bueno, pues esto va para este cubo, que es donde aplicamos todo esto de las técnicas estadísticas y el Big Data. También ofrecemos información al público. Toda esta información que generamos o que tenemos, hay una serie de vistas que se facilitan al público. Estas vistas, bueno, un segundo, es que creo que me he pasado una, sí. Estas vistas, se pueden mostrar el número de casos que hemos identificado para un determinado medicamento, el número de casos por SOC, que es
el primer nivel de la jerarquía MEDRA que os he indicado antes. Ahora lo veremos en alguna transparencia, este primer nivel de MEDRA, en qué consiste, y también pues, a modo de tabla donde se pueden descargar todas las reacciones adversas. Es información relevante que podéis ver en la web de la agencia. En esta URL que aparece abajo, que están las transparencias, o entrando en la web de la agencia en farmacovigilancia, podréis acceder a todos los informes que voy a ver ahora. Por ejemplo, en este caso serían las reacciones adversas recibidas para la vacuna del antivirus papiloma. Pues en este caso hemos recibido 1.280 reacciones adversas y, por ejemplo, lo tenemos desglosado por edad. También lo tenemos desglosado por sexo. Podéis ver que, por ejemplo, esta vacuna se aplica mucho más a las mujeres que a los hombres, aunque se puede aplicar a los dos. Y claro, la mayoría de las reacciones adversas vienen de parte de sexo femenino. Bueno, pues aquí podríais ver todas las reacciones adversas recibidas para este fármaco en concreto. Esto también se puede desglosar por la jerarquía que os decía MEDRA, que por ejemplo puede ser desde trastornos gastrointestinales o trastornos del sistema nervioso, que son los que más tenemos, 695 casos, a lo mejor no veis muy bien los de atrás seguro. Como digo, todo este tipo de trastornos es el primer nivel de jerarquía MEDRA, ¿no? Esto luego se podría decomponer en términos más elementales que están asociados o agrupados en este primer nivel de jerarquía. Trastornos psiquiátricos, en fin, todo este tipo. Y aquí veríamos todas las reacciones adversas recibidas para este medicamento. Esto también lo podemos... Esto es información, esto que digo es información pública, está puesta en la web de la agencia. También podemos tener esto por la edad, ¿no? Por recién nacido, niño, adolescente, y las barras que se ven horizontales, hay distintos colores, pues estos distintos colores nos dicen las reacciones recibidas por edad. Por ejemplo, en la primera barra que se ve, creo que pone 24 o 14, perdón, no lo veo muy bien, y en este caso sería para niños, ¿no? Se han recibido todas esas reacciones adversas para niños. En este caso sería por sexo, como veis casi todas son femeninas, pero bueno, en las barritas, dependiendo de los colores, se puede diferenciar la edad. Esto sería por tipo de notificador. Si lo que hemos recibido es de un paciente o de profesional sanitario, la mayoría las recibimos de profesionales sanitarios. Por ejemplo, en la primera barrita pues hemos recibido 51 para el sexo concreto, una reacción adversa que afecta al sistema nervioso, pues 51 de pacientes y 673 de profesionales sanitarios. Bueno, y luego pues lo tenemos para explotar en forma de tabla que se puede descargar, ¿no? Luego, a nivel interno, ¿qué hacemos con todo esto? Tenemos una serie de indicadores que nos permiten validar el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, podemos ver la calidad de los datos, no se ve muy bien, pero todos estos colores que aparecen en esta tabla, aquí, en el primer, no me separo porque en el primer gráfico de vuestra izquierda aparecen el número de casos por año, o sea, ahí podemos ver cómo va subiendo la gráfica, si veis la grafiquita roja, cómo cada año que pasa vamos recibiendo más casos, ¿no? En este otro gráfico vemos la calidad de los datos recibidos, la calidad de los datos del paciente, la calidad de los datos, que sería la barrita roja, la parte roja de la barrita, la calidad de los datos de los medicamentos, en fin, la calidad de los datos de los distintos apartados desglosados por comunidades autónomas. Aquí podemos ver en qué comunidad autónoma se reciben los datos con mejor calidad, ¿no? En este otro, los casos por localización, también por comunidad autónoma. Aquí, claro, como el dato recibimos más de Madrid o Cataluña porque tiene mayor población, ¿no? Y en este otro gráfico de al lado ya es por cada 1000 habitantes, o sea, aquí eliminaríamos el factor de que en una comunidad autónoma hay más o menos población. Sería por cada 1000 habitantes. Como os digo, son indicadores que nos permiten ver cómo está funcionando el sistema y la calidad de los datos recibidos. Y luego, para evaluarlos, pues cuando recibimos, ya empezamos a clasificar las reacciones adversas que recibimos. Cuando recibimos reacciones adversas graves, pues una reacción adversa es una reacción adversa sería una reacción nociva que se produce, un efecto no deseado y nocivo que produce el medicamento cuando se administra una dosis adecuada, ¿no? Entonces, cuando hay un caso grave,
y no hay conocimiento o hay desconocimiento de ese caso, automáticamente es un caso alertante, ¿no? Es un caso a tener en cuenta y que se estudia. También hay otros medicamentos sujetos a especial seguimiento que también pueden generar estos casos alertantes, y cuando la reacción adversa no tiene un conocimiento previo, no es conocida. Entonces, esto de por sí ya se convierte en un caso alertante y requiere un estudio. Luego podemos ver, estas son las técnicas estadísticas que comentaba en un principio, podemos ver en estos cuadros de 2×2 el número de eventos o reacciones adversas que se reciben para un medicamento, para una reacción adversa y un medicamento, esa misma reacción adversa con el resto de medicamentos, y esa misma reacción adversa con el resto de medicamentos, reacciones adversas generadas por ese medicamento que no son de esa reacción adversa, cuántas reacciones adversas genera, y bueno, con toda esta información se genera un parámetro estadístico, que son estos dos, que son el ROR, que es Reporting Odds Ratio, y el Component Information, y con estos valores estadísticos somos capaces de identificar si esta reacción adversa y este fármaco, el número de notificaciones es mayor al esperado, y hay que hacer un estudio del caso, ¿no? Esto sería un fármaco con una reacción adversa, ¿no? Como digo, es información puramente estadística, no hay nada técnico aquí. Esto es información estadística, y aprovechando la estadística se explota los números y se decide si hay que estudiar el caso o no. Bueno, esto se puede exportar a Excel. Podemos ver la evaluación de estos índices a lo largo del tiempo. Pues al principio hay unos umbrales que permiten, por ejemplo, el número de casos sería un umbral. A partir de un determinado número de casos empezamos a evaluarlo, o el porcentaje de probabilidad que le doy, si es un 95% de confiabilidad, de intervalo de confiabilidad o no. Y con esta valoración a lo largo del tiempo voy viendo cómo varían esos dos índices estadísticos con el tiempo, ¿no? Bueno, esta es la misma transparencia, el mismo gráfico. Esto sería, pues para cada medicamento y para una reacción adversa elegida, en forma de tabla, cómo se van variando esos índices estadísticos. Esto sería para una reacción adversa con todos los medicamentos. Como esa reacción adversa, el ROR que tiene para todos los medicamentos, ¿no? El ROR y el CI. En este otro cuadro, en esta columna tenemos el ROR y está el Component Information, que es otro índice estadístico. Bueno, esto sería también, pues, es la misma transparencia, indicando el número total de casos que se han recibido, en fin, y el porcentaje. Bueno, esto lo podemos luego dividir, como decía, por SOC o por SEMQ. El SOC era el primer nivel de la jerarquía Medra, pero yo puedo desglosarlo, ¿no? Yo puedo desglosarlo, y ahí, por ejemplo, yo tendría el SOC y iría a mayor detalle sobre la incidencia o sobre a qué afecta la reacción adversa, ¿no? Por ejemplo, un trastorno de sangre y de sistema, pues puede ser una anemia, o puede ser una depresión medular. En fin, hay una serie de términos de mucha más especialización y donde yo puedo ir identificando esas reacciones adversas. Bueno, luego se pueden comparar, que lo veo distinto. Puedo comparar por sexo también, si esta reacción adversa, por edades y sexo, si esta reacción adversa afecta más a hombres o mujeres, o por edades, cómo afecta también, ¿no? Y también es información puramente estadística que me permite, con esos números, decidir si hago un seguimiento del caso o no. Y esta última es una interacción ya entre, por ejemplo, dos fármacos asociados que se toman combinados, y cómo los dos generan una reacción adversa. Lo que hemos visto hasta ahora era un fármaco con reacciones adversas, y aquí ya es la asociación de fármacos y reacciones adversas. Y se utiliza este algoritmo omega también para calcular el valor estadístico y determinar si conviene estudiar o no el caso. Bueno, un ejemplo de esto fue
la ceribastatina y la rabdomiólisis, que fue la reacción adversa, y bueno, al final hubo una comunicación de la agencia y tras 31 muertes se retiró, esto hace algún tiempo, se retiró el fármaco del mercado a partir de todas las reacciones adversas recibidas. Bueno, esto sería la primera parte de FEDRA, y luego hay una segunda parte que es caracterizar y cuantificar los datos, que es con estudios epidemiológicos. Entonces, esta es otra base de datos que se llama BIFAP, que lo que me permite ya es, con datos de evidencia real de historia clínica de atención primaria, caracterizar y cuantificar los riesgos de los medicamentos. ¿Qué es BIFAP? En BIFAP lo que reconocemos o intentamos incorporar es conocimiento sobre el uso de medicamentos, aspectos cuantitativos de los mismos, cuántos medicamentos se consumen en poblaciones, en regiones, en comunidades, aspectos cualitativos, pues las dosis y los diagnósticos que se hacen para las distintas indicaciones, el riesgo de los medicamentos, factores que inciden, comorbilidades o tratamientos concomitantes, o el conocimiento del impacto de las medidas que toman las agencias reguladoras, en nuestro caso nuestra agencia. Pues la idea es que BIFAP nos aporte conocimiento de todos estos aspectos para poder tomar decisiones. ¿Qué información incorporamos en BIFAP? Bueno, por ejemplo, esto sería un ejemplo de que la codeína se utiliza para población pediátrica, fundamentalmente para la tos, ¿no? Pues esta información la conseguimos localizar en BIFAP, ¿no? Vemos ¿por qué la conseguimos localizar? Bueno, este es otro, por ejemplo, de que el ibuprofeno y el desibuprofeno, si se toma dosis altas, tiene riesgos para las personas que tienen una historia de episodios cardiovasculares o problemas cardiovasculares. Entonces, si había una práctica se podía recetar con la misma potencia o con la misma dosis, y sin embargo el desibuprofeno 600 o 1200, el desibuprofeno 600 equivaldría a ibuprofeno 1200, y eso con un enfermo que tenga riesgo cardiovascular es una dosis alta y podría causar problemas, ¿no? Entonces aquí se ve, a través de los datos que tenemos en BIFAP, podemos comprobar que el ibuprofeno se administra, la barrita azul del ibuprofeno se está prescribiendo una dosis moderada adecuada. Sin embargo, el desibuprofeno se está administrando en una dosis alta para pacientes, que es la barra verde, la parte verde del segundo cuadro, para una dosis alta para enfermos que no tienen historia cardiovascular. La barrita roja sería que se está administrando en una dosis alta para pacientes que sí que tienen problemas cardiovasculares, y de dosis moderada baja para el resto, ¿no? Entonces aquí se puede detectar que se estaba prescribiendo mal el desibuprofeno. ¿Qué información recuperamos? Recuperamos información de pacientes de atención primaria, historias clínicas de atención primaria, e incorporamos en esta base de datos para hacer todos estos estudios. Queda poco tiempo. Incorporamos información de edad, sexo, diagnósticos del estilo de vida, vacunaciones, parámetros de laboratorio, la muerte, información de todas las prescripciones que tiene atención primaria, información con otros niveles asistenciales, si tiene hospitalizaciones o no, en fin, toda esta información la incorporamos. Es una base de datos longitudinal que tiene la historia clínica de atención primaria de un paciente a lo largo del tiempo, con todas las fechas de sus prescripciones, las indicaciones que ha tenido, y es dinámica porque entran y salen pacientes. Si un paciente se cambia de comunidad autónoma, lo perderíamos y lo incorporaríamos a otra. Tenemos 10 comunidades autónomas participando y que nos facilitan datos, 11 millones de pacientes y la cobertura de un 17,3% de la población nacional. Bueno, toda esta información la cargamos y luego, pues nada, en BIFAP, ¿qué hacemos? Cargamos esta información, se integra, se homogeneiza, se normaliza, y hay unas herramientas de explotación que nos permiten extraer dataset para los investigadores, donde se pueden filtrar según el medicamento que quiera estudiar el investigador. Nos da una serie de parámetros, hacemos un filtro y le podemos facilitar un dataset con todos los pacientes que están tomando que tienen una determinada patología, están tomando un determinado medicamento, y la historia de medicamentos que haya tomando,
Y todo esto es un dataset que es lo que permite hacer el estudio clínico, ¿no? El estudio epidemiológico. También de forma automática calculamos el curso del tratamiento, indicando pues, las fechas en las que ha tomado un determinado medicamento y las indicaciones para las que lo ha tomado, y esto se puede facilitar al investigador para distintos grupos de población, la población que decida él, pues por edad o por sexo, ¿no? Y toda la información esta se le facilita en un dataset y esto es lo que se puede investigar. Y bueno, pues hay distintos tipos de estudios, ¿no? BIFAP también nos permite, pues esto por ejemplo aquí, en este gráfico podemos ver que cuando se toma la línea azul del medio, en el momento de que se toma una medida reguladora de retirada del medicamento, pues a partir de ese momento efectivamente se produce la retirada del medicamento, porque la caída, si veis, a partir de la segunda comunicación del PRAC, que es un comité de evaluación de riesgos de farmacovigilancia de la Agencia Europea, a partir de la tercera comunicación ya decae, ¿no? Pues esto se puede ver en esta base de datos, ¿no? Con todos los datos de consumo que tenemos y por pacientes se puede determinar efectivamente el impacto de la medida, ¿no? Y bueno, pues hay distintas, ya lo dejo, pero hay distintas. Esta por ejemplo fue otra medida que no fue la retirada, pero se retiró para una indicación. Es esta asociación de ciproterona combinada con etinilestradiol, que se quitó la indicación de anticonceptivo y a partir de ahí bajó y empezó a normalizarse, ¿no? Al quitar una indicación, efectivamente empieza a bajar el uso del medicamento. Bueno, pues esto es todas las herramientas que tenemos en la agencia para hacer el estudio de la farmacovigilancia, ¿no? Y como veis tenemos un montón de datos y posiblemente podremos aplicar nuevas tecnologías de Big Data para toda esta información. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Este pilotaje finalizó en el año 2014 y lo importante es que sirvió para sentar los requerimientos tecnológicos y funcionales para la interoperabilidad en Europa. Y esto es lo que nos sirvió de base para establecer la interoperabilidad en el Sistema Nacional de Salud en receta electrónica. Siguiendo esta senda, la pregunta que nos hacemos ahora es ¿cómo empezamos? Bueno, la situación que teníamos en un principio es hasta que se puede ver algo contradictorio, es decir, casi todas las comunidades autónomas tenían un sistema de receta electrónica implementado y este avance tecnológico lo que se pone es una disminución de la movilidad de los ciudadanos y no podían obtener sus prescripciones fuera de su comunidad autónoma. Lógicamente, esto requería una solución, con lo cual nuestra senda avanza. Y la siguiente pregunta es, partiendo de eso, ¿dónde hemos llegado? Pues la situación actual es que los ciudadanos ya se pueden desplazar por todas las comunidades autónomas independientemente de la comunidad autónoma de prescripción. Lo pueden obtener en cualquier farmacia del país. ¿Cómo se ha realizado este proceso? Bueno, pues si empezamos en el 2013 al 2015, hicimos un pilotaje con la participación de Extremadura y Canarias, que finalizó en el 2015, y a partir de ahí se fueron incorporando el resto de comunidades autónomas. Se puede ver que en 2017 y 2018 fue cuando se produjo la mayor incorporación. Y en marzo de 2019 se finalizó con la incorporación de la Comunidad de Madrid a esta interoperabilidad. Entonces, si ya hemos llegado a esto, ¿qué hemos conseguido? Pues conseguíamos lo que queríamos, que la población pudiera obtener su medicación. En estos momentos es aproximadamente el 4%, el 3,6% de la población con derecho a prestación farmacéutica la que puede obtener su medicación fuera de la comunidad autónoma, las que lo han obtenido, que ya son más de 1.600.000. Desde el fin del pilotaje en julio de 2015 hasta finales de enero de este año, 2020. Y han obtenido más de 12 millones de embalses y más de 5 millones de actos de dispensación. Bueno, pues si ya hemos acabado aquí, ahora, ¿dónde nos conduce? Esta ya es la senda del futuro. Este ya es el camino de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues este camino son dos rutas
que circulan paralelas. La primera ruta es en la interoperabilidad de la receta electrónica en el Sistema Nacional de Salud, que se concibe como un proyecto vivo. No son solamente dar datos o ciudadanos que acceden, sino que es un proyecto en continua evolución. Y hay que realizar continuamente pues, tareas de seguimiento, mantenimiento, mejora de los aplicativos. Entonces, realizamos actividades tanto en incidencias y soporte, continuamente detectando nuevas incidencias, tratando de solucionarla, rápidamente estar al tanto de cualquier nuevo punto de resolución que pueda surgir. También incorporar toda la prestación farmacéutica en la interoperabilidad, desde fórmulas magistrales hasta medicamentos, hasta efectos y accesorios, vacunas individualizadas. También incorporar nuevos servicios según necesidades de las comunidades autónomas o detectadas en el propio nodo. Incluir mensajes de error que incorporan las comunidades autónomas para alertar de cualquier problema, y también el desarrollo de sistemas web que se ponen a disposición de las comunidades autónomas. Esta es una ruta, y la otra ruta, que converge paralela a esta, es la incorporación de nuestro país en la interoperabilidad con el resto de países europeos. Esto se enmarca dentro del ambicioso proyecto CEF, dentro del cual se encuentra el desarrollo de servicios dentro de la sanidad electrónica. Y ahí es donde estaría la prescripción electrónica y nuestra incorporación en este proyecto. Los países participantes en este momento son 19, lo que no quita que se vayan incorporando sucesivamente nuevos países. Se incorporan en grupos, lo que en Europa se denominan como olas. Estas son las fechas que se establecían como límites para incorporar los países de cada una de estas olas: 2018, 19, 20, 21 y 22. 2018 y 2019 ya ha pasado, estamos en el 2020. ¿Quiénes se incorporaron en esta ola 1 y en este 2018? Pues ahí tenemos a Estonia y a Finlandia, que son los que se pasaron del año 2018, pero fue a principios de 2019 cuando fueron interoperables, pero solo con un rol. Es decir, Finlandia podía prescribir y Estonia dispensar, pero no al revés. Y Croacia se incorporó como país dispensador en julio de 2019. Es decir, que la fecha de 2018 pues ya se nos había quedado un poco pasado, como suelen ocurrir con estas cosas, o como contaba Raimundo, ¿no? O sea, que quieres, pero al final pues las circunstancias te superan. En la ola 2, que tendrían que estar en el 2019 y que lógicamente esto ya nos ha cumplido, que estamos en el 20, pues están Chipre, Grecia y Portugal. En estos momentos, Portugal, puedo decir que hace escasamente unos días ha superado las pruebas. Y las pruebas han sido satisfactorias, con lo cual ya es interoperable. Portugal nos impacta bastante porque es frontera con bastantes comunidades autónomas de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y Chipre y Grecia están realizando pruebas, con lo cual en este año estarán también interoperables. Estos pues nos pillan un poquito más lejanos. En el 2020 entra un grupo más numeroso y aquí tenemos a Austria, Hungría, Irlanda, Polonia, República Checa y Suecia. Ya están realizando adaptaciones. Algunos de estos países que están en esta ola estaban en la ola 1, pero no les daba tiempo y se han ido pasando a unas olas más adelante, con lo cual se ve que las olas primeras están poco pobladas y las siguientes pues están siendo más pobladas. Estos países ya están realizando adaptaciones y algunas pruebas preliminares. En la siguiente ola, en la que se encuentra nuestro país, es en la ola 4. Aquí tenemos a Italia, Luxemburgo, Lituania y Eslovenia. Por ejemplo, Italia estaba en la ola 1 y se ha pasado a la ola 4. En estos momentos, y aquí ya sí que puedo hablar de una forma más personal, ya estamos realizando adaptaciones en este año con el objetivo del año que viene, como muy tarde, poder realizar ya las pruebas y ser interoperables. A lo mejor estos periodos que se van retrasando conseguimos que al final pues se vayan estrechando y se vayan consiguiendo. Y finalmente, la última ola, estos se incorporaron a mediados del año pasado, que es concretamente Eslovaquia y Rumanía. Entonces se les ha dado un poco más de tiempo y estos se incorporarían en el año 2022. Con lo cual, el mapa actual que tenemos es este. Tenemos a Finlandia, arriba, a Estonia y a Croacia, que están interoperando. Croacia, no os lo he comentado previamente, acaba también de hace unos días terminar las pruebas con Finlandia, de tal forma que Croacia también puede prescribir y se puede dispensar en Finlandia. Portugal todavía no se ha incorporado, pero va a ser cuestión de días, por eso no está. En el mapa
De tal forma que, ¿cuántas transacciones se producen? Pues entre Finlandia y Croacia, que son los que estarían interoperando, lógicamente son casos aislados teniendo en cuenta la distancia. Pero entre Finlandia y Estonia sí que ya hay una transacción más importante. Bueno, más importante que en este momento la cifra media es de 16 a 19 transacciones diarias, que tampoco es gran cosa, pero bueno, también nosotros empezamos así. En estos momentos en el SNS tenemos una media de 22.000 recetas diarias y en el momento cumbre, que siempre es el 20 de agosto, que es nuestra fecha clave, subía a 68.000 este año. El año anterior era 20 y pico mil, pero va subiendo. Y sabemos que el 20 de agosto, ya lo tenemos por años sucesivos, sabemos que es nuestro día crucial. El día de celebración de la interoperabilidad, por la masividad. Entonces, ¿a qué retos nos enfrentamos en esta prescripción electrónica? Estos son unos retos más pequeños y al final comentaré los dos retos más importantes. Primero es crear un sistema que sea común a todos los países y que sea poco intrusivo, es decir, que los países que tienen su sistema electrónico de receta lo puedan preservar. Igual que hicimos aquí cuando las comunidades autónomas tenían su sistema de receta electrónica, había que respetarlo. Siempre hay que incorporar alguna modificación, pero se respeta. Que el servicio sea seguro para el paciente, pero seguro no solamente a nivel de datos, de seguridad de datos, de protección de datos, sino también de seguridad clínica, que para los clínicos pues es un aspecto que es crucial para nosotros. Que los conceptos que usamos sean comunes para todos y que todos los entendamos y que se respete el marco legislativo de cada país. El europeo es muy escaso. Y en este caso, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, no hay un marco legislativo de referencia, con lo cual hay que respetar los marcos legislativos que hay en cada uno de estos países. La base tecnológica es la misma, la que ya se conoce, la de EPSOS, que se ha implantado en el SNS, que es la mensajería, se basa en el estándar internacional IHE, y el esquema de intercambio de datos básicamente es esto, es decir, las infraestructuras nacionales de cada país se conectan mediante el punto nacional de contacto de salud electrónica con una red de intercambio de datos, que es a través de la que se realiza el intercambio de prescripciones entre los países. Estos puntos nacionales de contacto son claves, pero hay otro punto que es clave también, que es establecer entre todos los países un círculo de confianza al compartir la información. Todos tenemos que confiarnos en todos, es decir, que si ahí me llega una prescripción de un médico de Portugal, ese médico en Portugal está acreditado y tiene capacidad de prescribir, o si van a dispensar a un español una receta en otro país, ese farmacéutico está autorizado para dispensar, en esto como en otros aspectos. Por ello, estos puntos nacionales de contacto de salud electrónica lo que tienen que garantizar es, por un lado, que la información sea intercambiable y son responsables de asegurar esa seguridad, confiabilidad, disponibilidad de esa información, a la vez que garantizan que se cumple la legislación del país correspondiente. Puesto que cada país tiene sus características propias de codificaciones, de identificación de ciudadanos, de legislación, pues es necesario crear grupos de trabajo. De tal forma que tenemos varios grupos de trabajo permanentes, uno de semántica, otro de identificación del paciente, tenemos uno de receta electrónica específicamente, que nos reunimos cada 15 días, y otro de aspectos legales, de tal forma que cualquier duda que surja en un grupo relativo a un tema del otro grupo se eleva al otro grupo y este lo aclara para trabajar coordinadamente entre todos y en cada uno de los temas. A nivel funcional tenemos dos documentos básicos, uno de requerimientos funcionales y otro de guías de trabajo. ¿Qué define aquí? ¿Cuál es el alcance? El alcance es que solamente casos AAVE, es decir, ciudadanos de un país que les prescriben ese país y los obtienen en otro. No hay otro posible caso de uso. Solamente medicamentos. Aquí es el tratamiento dispensable, pero también tienes acceso al tratamiento activo, que no está dispensable en este momento, pero que se puede dispensar próximamente. También las sustituciones. Si estamos entre países distintos y con medicamentos distintos, es obvio que hay que permitir las sustituciones. Un campo de fricción aquí realmente. Y otro aspecto importante también que se incluye es la anulación de dispensaciones. ¿Qué se excluye? Se excluyen otros servicios como son confidenciales o bloqueo cautelar, que son servicios que estamos implantando ahora en el Sistema Nacional de Salud, y también se excluyen los estupefacientes, fórmulas magistrales y preparados oficinales. ¿Qué limitaciones nos enfrentamos? Pues una limitación importante, que es el diferente idioma.
Cada país habla un idioma distinto, la información debe ir estructurada, es un requisito, pero no siempre es posible. Entonces, ahora veremos cómo hemos solucionado esos temas. Por otro lado, el servicio de alerta electrónica en los países es distinto, hay que respetarlo y tenemos que confluir en un mismo nivel. Diferentes comportamientos en prescripción y dispensación. Hay países que pueden prescribir para 2 años, pueden enviar prescripciones de 2 años, y en cambio hay países, como es el nuestro, que solamente pueden dispensar para 1 mes máximo. ¿Cómo podemos armonizar esto? Y además hay falta de una legislación común. Por tanto, hay que trabajar con acuerdos. Establecemos acuerdos entre los países miembros y se realizan propuestas de cambio que se elevan a organismos superiores y ellos deciden si estos se incorporan en sucesivas olas y a los documentos. Quería poner un ejemplo de un caso, de una propuesta de cambio, como es la identificación de los ciudadanos. En el caso de nuestro Sistema Nacional de Salud, el ciudadano se identifica con la tarjeta sanitaria, se lee la banda magnética y la identificación es el código de identificación, que puede ser el SNS o el CITE y el CIP autonómico. ¿Con qué situación nos encontramos en los distintos países? Pues unos utilizan el número de DNI, otros utilizan el pasaporte, el número de seguridad social, es decir, las situaciones son variadas. Normalmente son documentos, casi todos, que no tienen una banda magnética, o sea, no hay nada que leer en estos casos. Por otro lado, la foto que identifica a la persona que retira la medicación. En prácticamente todos los países europeos se requiere que cuando un ciudadano va a la farmacia a obtener su medicación presente un documento acreditativo, una foto de que es el quien la retira. De hecho, se sorprende cuando les decimos que aquí alguien puede ir con una tarjeta sin foto a recoger eso. Entonces pregunta, si se le cae la tarjeta en el supermercado, coge a alguien y la recoge, ¿puede ir a la farmacia y obtener esa medicación? Sí, pues bueno, eso, por ejemplo, le sorprende, ¿no? U otros aspectos que hablan de la privacidad del paciente con indicadores de receta específicos. Lógicamente, esto hay que arreglarlo, ¿no? Es una solución. Entonces, se establece una propuesta. ¿Qué propuesta? Pues aquí crear una máscara de búsqueda. Estas propuestas se encargan a países distintos. Esta, concretamente, como podréis imaginar, pues nos la encargaron a nosotros, porque teniendo en cuenta todas las tarjetas que teníamos, dijeron mejor que lo hagan ellos, que si se aclaran ya con ellos mismos, pues con nosotros les va a ser más fácil. Entonces, elaboramos esta máscara de búsqueda. Esta máscara de búsqueda se va a ofrecer a los dispensadores para que no haya que hacer desarrollos, ¿no? De tal forma, cuando te diga de qué país procede, se activa ese país y sabes qué información tienes que introducir, qué códigos tienes que introducir, lo que tienes que requerir para poder obtener los medicamentos dispensables de ese otro país. En el momento actual se han propuesto 42 propuestas de cambio, tanto en historia como receta, y 10 concretamente para receta electrónica, con lo cual, pues quiere decir que se trabaja de forma intensa. Y quisiera terminar la presentación pues hablando de 2 grandes retos, que estos son 2 aspectos importantes. El primer reto que tenemos es la codificación. En sistemas electrónicos la información hoy por hoy tiene que ir codificada y estructurada. En el momento actual no disponemos de una base común a nivel europeo de medicamentos y que tenga unos códigos únicos y tampoco sabemos cuándo va a estar disponible. Se está trabajando, pero no sabemos cuándo va a ser esto. Entonces, esta es una necesidad. Nosotros, ¿con qué codificación trabajamos? Con SNOMED-CT, que no es solo una codificación, una terminología, y algunos países tienen SNOMED-CT, pero otros no tienen SNOMED-CT, tienen otra codificación y otros otra distinta. En esta torre de Babel, pues ¿cómo nos vamos a aclarar? Pues bueno, parece que el único factor común entre todos los países que tienen sus agencias de medicamentos es la codificación ATC. No nos gusta porque los códigos ATC no son códigos, son agrupadores y de hecho ya en el EPSOS se mostraron sus carencias. Ahora bien, al estructurar la información se han creado unos nuevos sistemas que sí que nos van a poder permitir enviar esa información incluso en los medicamentos que tienen varios principios activos. Para ello utilizamos el nomenclator maestro en nuestro elemento clave, que ahí tenemos los medicamentos codificados en SNOMED y ATC, y en aquellas lagunas que necesitamos incorporar para poder hacer entendible esa información, pues colaboramos con la Agencia del Medicamento y desde aquí aprovecho de darle las gracias por su colaboración, porque sin su colaboración no podríamos acabar de afinar algunos puntos para que todos los medicamentos puedan ser dispensables fuera de nuestro país. Y el último reto que quería presentar es el de la posología.
a mí siempre me ha preocupado este tema y me preocupó ya cuando hacíamos la interoperabilidad en el SNS. Nosotros teníamos una información muy estructurada, según IHE, bueno, habíamos con las comunidades consenso, todo perfectamente estructurado, y nos encontramos con la realidad. Y la realidad es que las comunidades autónomas en general, salvo alguna excepción, no las tenían estructuradas, pero es una información clave. Con lo cual, ¿a qué recurrimos? Pues a formato texto, porque si no, no avanzábamos. Entonces, en Europa, pues la situación es muy similar. ¿Qué países tienen la posología estructurada? Pues prácticamente ninguno. Pero hay que dar una solución. En una posología simple sería fácil de abordar, pero en posologías más complejas y con más texto, pues no es posible. Ahora mismo, por ejemplo, entre Finlandia y Estonia, Finlandia lo envía en formato texto tal cual, y si quieres saberlo es el paciente quien tiene que leerlo desde la pantalla del farmacéutico. Ahora mismo estamos trabajando en este punto en concreto, y lo que se habla es de traducir estos formatos textos, porque no hay otra forma, porque dice, pues vamos a estructurar las posologías. Pues claro, todos los países, no, claro, es que es imposible, o sea, es que no podríamos interoperar. Con lo cual, lo que se hará en estos momentos es una traducción de formato texto, pero sí que se está haciendo un documento de guía de trabajo para estructurar estas posologías, que es una línea de trabajo importante europea, pero también para nuestro Sistema Nacional de Salud, y que queremos trabajar con todas las comunidades porque creemos que es un avance importante. Y con todo esto, pues podéis ver pues, que son retos importantes, que trabajamos, pero el mensaje que se transmite continuamente es avancemos, y vamos superando las dificultades y se van incorporando sucesivamente estos parches que haya ser necesario introducir para que por lo menos los ciudadanos pues, se puedan beneficiar pues, de ese sistema de interoperabilidad. Nada más, muchas gracias a todos por su atención. Gracias, Luis. Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente el título está buscado porque me dijeron que iba a actuar a las 2:30 y yo oí hace muchos años en Sevilla, en la Facultad de Derecho, a un catedrático antiguo que decía que las mejores horas para dar clase eran las 8 de la mañana porque ustedes no han venido y las 3 de la tarde porque ustedes ya se han ido. Entonces, en base a eso, pues busqué el título. Lo que no encuentro ahora es la ponencia, pero porque está aquí. Sí, está en el sí. ¿Cómo será este? ¿Este? Sí. Vale. Muy bien, muchas gracias. Bueno, decía que si efectivamente, pues cómo está el panorama respecto a esto. Me gusta saber un poco el estado de la cuestión siempre que hablamos de medicamentos. A lo mejor no tenemos tan claro en qué parámetros nos movemos. Yo creo que es importante siempre los criterios de saber dónde andamos, lo que llamamos en ciencia el orden de magnitud. El orden de magnitud nos da una idea de en qué nos vamos a mover en el sistema, y eso nos va a permitir saber cómo estamos, poder cuantificar algunas cosas y saber de qué estamos hablando, si de lo que estamos hablando es muy importante, poco importante, muy relevante o no, es estadísticamente significativo o no. Respecto al tema en cuestión de los medicamentos, pues podemos ver que el Servicio Nacional de Salud mensualmente factura 81 millones de recetas, y anualmente andamos en 971 millones de recetas, o sea, casi 1.000 millones de recetas. Esto es una cantidad verdaderamente importante. Y respecto a euros, pues son 10.800 millones lo que se gasta anualmente el Sistema Nacional de Salud en medicamentos. 10.800 millones son 2 veces el presupuesto de mi comunidad autónoma de Extremadura. O sea, España se gasta 2 veces el presupuesto de una comunidad de 1 millón de habitantes como es en Extremadura. O sea, lo que se gasta en general en 2 millones de habitantes, pues se lo gasta en medicamentos para todos. Esto es un dato que me parece relevante saber en qué orden de magnitud, como digo, nos encontramos.
Las mutuas, claro, pues facturan bastante menos recetas, porque los mutualistas acogidos, pues claro, son bastante menos que los usuarios del Sistema Nacional de Salud. Las mutuas se facturan al mes 3,5 millones de recetas aproximadamente, 40 millones de recetas anualmente, por un gasto de 450 millones de euros, que no es moco de pavo. Los hospitales es un mundo creciente. Tengamos en cuenta que siempre que hablamos ya del medicamento, hablamos de recetas, de oficinas de farmacia y tal, y eso ya no es. Tengo que decirles que el mes de enero de este año, se han cruzado las curvas o las rectas de gasto en los hospitales y en atención primaria, de tal manera que en el mes de enero ya han superado el gasto en hospitales, el gasto en medicamentos. No hablo de productos sanitarios, no hablo de vendas, no hablo de gasas, no hablo de prótesis, no hablo de tantas otras cosas, hablo solo de medicamentos, y ya se han gastado en el mes de enero más millones de euros en los hospitales de la República Española que en las oficinas de farmacia. Esto nos hace ver quizás que también ahí haya que investigar algo, haya que ocuparse de algo, porque efectivamente un gasto abultadamente creciente es función directa de unas decisiones que se tomaron respecto a qué medicamentos iban a atención primaria y qué medicamentos iban a hospitales. En principio los hospitales estaban concebidos para tener servicio de planta, para que los hospitales sirviera su servicio de farmacia a los hospitalizados. Parece que eso es lo lógico. Usar los hospitales como un reservorio de la atención primaria y que pacientes tengan que recorrer en mi comunidad autónoma 100 kilómetros para ir a buscar un medicamento al hospital, que es de vía oral, que para nada se diferencia de otros medicamentos, que no necesita sala blanca, que no necesita unos conocimientos especiales, ni necesita una cualificación especial en cuanto a la dispensación o en su seguimiento, pues me parece que estamos haciendo pues alguna cosa que no está demasiado bien, como digo. Esto explica que efectivamente pues el año pasado, estos son datos del año anterior, respecto al 18, que se gastaron en euros 7.500 millones de euros, fíjense, fueron 10.800 en atención primaria y 7.500. Esto, como digo, se ha invertido ya, y al día de hoy, en total, en todo el territorio español, en todos estos servicios, en todos estos sistemas, entre mutuas, servicios nacionales de salud, atención primaria y hospitales, pues España emplea en medicamentos 18.750 millones de euros. Y esto efectivamente es un dato que podemos preguntarnos sobre eso, si estamos haciendo todo bien, si es un sistema que funciona bien, si es un sistema que llega, que tiene la capilaridad suficiente. Para esto, efectivamente, las oficinas de farmacia pues son un sistema inventado desde hace muchísimos años, particularmente planificado desde los años 40 del siglo pasado, donde las farmacias están planificadas dentro de barrios, de pueblos, de habitantes, a unos ratios de distancias y habitantes que garantizan precisamente una capilaridad óptima. En España hay aproximadamente 22.000 farmacias, hay una sola red que nos supera un poco, que son las parroquias. Hay un poco más de parroquias que no están tan llenas, las parroquias como las farmacias tienen una accesibilidad mayor, y al día de hoy el problema de las parroquias quizás es el que no tienen los farmacéuticos. Farmacéuticos hay muchos, curas hay pocos. Entonces un solo cura atiende varias parroquias y al día de hoy un farmacéutico atiende una farmacia, pero luego hay también farmacéuticos diciendo qué pasa con ellos, ¿vale? Pero bueno, esos son los temas de los sectores. Vamos a ver si esos medicamentos, esos 18.700 millones de los que hablábamos, están bien gestionados en esas 22.000 farmacias y está todo correcto. De ahí el provocador título, como decía el presentador, el moderador, de falsificados o desabastecidos. Pues vamos a ver. Para ver si en España hay medicamentos falsificados, pues tenemos el Sistema Español de Verificación de Medicamentos, el SEVEN, que precisamente este año ha cumplido su primer año. Ya sabe andar, ya ha empezado a tomar salao, que es lo que sabemos que después de las leches 1 y número 2, pues ya, y ya empieza, como digo, a tomar. Es un año que llevamos. El 9 de febrero del año pasado estamos que no nos llegaba la camisa al cuerpo porque teníamos que cumplir con unos ratios que nos había puesto la Comisión Europea para entrar todas las farmacias y toda la distribución farmacéutica en ese mundo de actual verificación de SEVEN. Saben ustedes que los criterios de cautela respecto a los medicamentos para que no puedan ser falsificados, para que efectivamente sean unos productos seguros, pues llevan una serie de controles que se han ido
añadiendo unos sobre otros. Exclusivamente yo recuerdo cuando no existía el código barra y había que pedir los medicamentos a la distribución mediante teléfono, ¿de acuerdo? Se pedía, pues, mándame tal de cual y tal, y había una lista y se iban mandando. Después empezó el MSI, que algunos de ustedes recordarán, decía, es una especie de módem pegado al teléfono. Después vino el código barra, que cuando no había lectores de código barra empezaron a haber antes medicamentos con código barra que lectores de código barra. Y alguien me preguntaba, ¿y esto cómo se lee? Digo, pues barra fina, barra gorda, barra fina. O sea, sepamos de qué mundo venimos. Ahora parece que todo es, bueno, pues a base de bidis, a base de muchos bytes y tal, pero veníamos de un mundo absolutamente no digital, de un mundo analógico que nos hacía eso, bromear con barra gorda y barra fina. Bueno, al día de hoy un medicamento es trazable absolutamente, porque además no ha dejado sus características anteriores. Al día de hoy coexiste en el código barra, coexiste la lectura alfanumérica, que podemos verla, coexiste la lectura braille, que también está incorporada. Esto algunas veces se olvida, pero la gran mayoría de los medicamentos están codificados también en braille, o sea, llevan dentro 2 lenguajes o 3 para que sean trazables e identificables. Llevan también la caducidad, llevan el lote, llevan un número de serie propio y llevan sobre todo el BIDI, que es lo que induce un identificador único que contiene toda esa información anterior sobre el medicamento con el fin de que la farmacia lo lea y pueda acceder a ella. O sea, sepamos que cada medicamento lleva su propio DNI de sola esas cajas de medicamentos. Esto me parece un tema pues realmente muy relevante al que España al 100% pues accedió el año pasado en todas las farmacias y en los servicios de hospital que ahora veremos. El SEBEN al día de hoy está muy implantado, absolutamente implantado en el 100% de las farmacias españolas, tiene un nivel de uso que ahora veremos y nos garantiza eso, que el primero del binomio de si hay medicamentos falsificados o no, pues tenemos que decir que no hay medicamentos falsificados en la farmacia española, gracias a un trazable sistema, a un modo de especial distribución a través de la distribución farmacéutica y de todas las redes de oficinas de farmacia autorizadas, que todas están dotadas de firma electrónica, todas tienen red a través de los colegios farmacéuticos, etcétera, etcétera. Falta al día de hoy la parte de hospital. Y esto cada palo que aguante su vela. La Corporación Farmacéutica hicimos al día del 9 de febrero del año pasado e inmediatamente nos empezaron a llover las primeras críticas y bofetadas, que cómo eso iba a estar en manos privadas. Nos dijeron desde algunos políticos que se dedican a gestión, pues bueno, está en manos privadas porque nos hemos ocupado de firmar con Farmaindustria los acuerdos correspondientes para que todo eso pueda ser trazable y de algún modo pues esté transparente siempre dentro de la dispensación de los medicamentos. Como digo, la parte privada sí ha hecho los deberes, la parte pública no ha hecho los deberes y está por ver. Y aún nos reclaman a la parte privada que cómo esto está en manos privadas solo. Bueno, nosotros no tenemos absolutamente ningún problema, cuando sea el caso, en hacer la cesión correspondiente de todos estos datos que al día de hoy se está comunicando a las correspondientes agencias europeas y bueno, lo estamos tomando nosotros y bueno, es un proceso que realmente creo que funciona, que va realmente bien y que esta parte hemos hecho las correspondientes acciones para que todo eso funcione. Con unos repositorios nacionales de verificación, los nuestros los llevamos a través de nodos Farma de verificación, como digo, ahí están los nodos europeos, la distribución española también está al 100% adaptada a todos los sistemas de verificación, entonces distribución está, industria está, no lo estaba en un principio, el año pasado se producían una serie de bucles y de baches porque no estaban todos los repositorios volcados al repositorio nacional único y uniforme, y por tanto había medicamentos que sí salían falsificados, pero eran falsos positivos, como efectivamente pues quedó demostrado en poco tiempo. Yo creo que esto una vez más pues fue un reto al que la Corporación Farmacéutica supimos hacer frente. A ver, al día de hoy, y estos son datos del 26 de enero, el número total de operaciones, 734 millones de operaciones efectuadas en torno a los temas de SEBEN, el número de verificaciones 435 millones y número de dispensaciones 291 millones de medicamentos dispensados a través del sistema SEBEN. Esto, como digo, nos da unos ratios de uso
verdaderamente espectaculares y que nos posicionan, como digo, también en un primer nivel europeo. Ahora que Luz nos ha situado en Europa, pues bueno, creo que también España va a encabezar en este tema. De hecho, recibimos la felicitación de la Comisión Europea por este tema, ¿de acuerdo? Entonces, la verificación a través del sistema de DSB. Bien, por tanto, la primera pregunta, moderador: no hay medicamentos falsificados en España. ¿Y desabastecidos? ¿Hay medicamentos desabastecidos? Bueno, vamos a ver en qué ratio también nos movemos. Sepamos que el Vademecum, ustedes llaman Alcántara, nosotros llamamos Boplus, en fin, cada uno tiene pues un repositorio de depósito de número de medicamentos. En España, el número de medicamentos autorizados en España al día de hoy está en 13.535. Hablo solo de medicamentos, no hablo de productos sanitarios, no hablo de otras presentaciones que puedan, como productos de otro tipo, ¿vale? Medicamentos puramente, lo que hace referencia a medicamentos dentro de medicamentos de marca, o sea, de medicamentos FG, de medicamentos FP, en general de medicamentos, 13.535. Tenemos una plataforma de envío de CISMED, que CISMED es un estudio, Centro de Información sobre Suministros de Medicamentos, que también está en manos privadas, porque exclusivamente se basa en una recogida de datos privados de todas las farmacias de España. Pues en el CISMED está dando una comunicación que, por cierto, no tiene que ver muchos meses con lo que da la agencia. Vamos a decirlo también claramente porque es así. O sea, nosotros recibimos la comunicación de agencia, la comunicación propia. Yo realmente pues soy muy respetuoso con la comunicación de agencia, pero a mí lo que me da veracidad absoluta es lo que está pasando realmente en todas las farmacias. A mí de poco me sirve a nivel práctico lo que la agencia piense, considere, estime o le parezca, cuando realmente los datos de abastecimiento y desabastecimiento al día de hoy sí los podemos observar a través de la propia comunicación de oficina de farmacia. Pues el envío de CISMED, que se hace en concreto en mi provincia del 17 al 23 de febrero de 2020, porque hacemos estudios semanales con la comunicación voluntaria del número de farmacias que vamos a ver ahora, fueron de 218, de los cuales EFG era el 66 y no sustituibles exclusivamente 9. O sea, alguna aquiescencia que he visto entre el público aquí presente hace un ratito de si hay medicamentos desabastecidos, pues pensamos que sí, pero los datos no son exactamente esos. Tengamos en cuenta que de un número de presentaciones de 13.500, pues bueno, hay un desabastecimiento de 218. Ustedes, que estoy seguro que saben usar la calculadora, pues pueden saber que esto es un dato que no es demasiado relevante. Eso sí, tengo que decir que meses anteriores y particularmente el año pasado, pues han estado desabastecidos medicamentos de primera necesidad o de primera marca o de primera elección, o digamos el hit parade de los medicamentos. Recordamos el año pasado pues que estaba desabastecido, por ejemplo, el Adiro, que tiene unos ratios de prescripción y dispensación pues verdaderamente grandes. Estaban desabastecidos paracetamol, estaban desabastecidos números unos de muchos grupos terapéuticos. De hecho, esto es un chiste ya del año pasado, la canción más cantada en farmacia en ese momento era ¿y el Adiro pa' cuándo? ¿Y el Adiro pa' cuándo? ¿Vale? Pero eso, como digo, ya del año pasado. Al día de hoy las cosas creo que han cambiado bastante. Esas cabeceras, esas primeras marcas han desaparecido de las listas de desabastecimiento y exclusivamente quedan, repito, en la comunicación que enviamos a farmacia del 17 al 23 de febrero de 2020, 66 FGs y no sustituibles 9. Y los no sustituibles, si realmente, pues bueno, ahí hay un problema. Pero claro, en 9 medicamentos de 13.500. Entonces, toda esa especie de que estamos muy desabastecidos, de qué tal. Sospecho que hay algún mar de fondo, alguna pugna de precio de la industria, de alguna industria, con algunos medicamentos, con algunas cosas. Hemos oído que si el Brexit tenía que ver, hemos oído una larga serie pues, de argumentos respecto a los temas de desabastecimiento. En otros puntos de Europa también hay desabastecimiento, aproximadamente de un número de moléculas parecido a lo que hay en España. O sea que no estamos ni tanto en la cabeza ni tanto en la cola.
sepamos que el número 13.500 presentaciones es un número importante para que no se produzcan bucles o que no se produzcan algún problema. ¿Con esto quiere decir que no hay desabastecimiento? Hombre, no me atrevería yo a decirlo pues de un modo rotundo, pero repito, los datos sí que nos dan pues alguna información. El CISMES, al día de hoy, pues hay registradas 7.000, estos son datos del 19, 7.000 farmacias, al día de hoy hay prácticamente 10.000 farmacias, o sea, la mitad de las farmacias españolas colaboran en la plataforma CISMES. Esto nos da unos ratios estadísticos realmente pues de verificación absoluta, o sea, lo que estamos diciendo semana a semana y lo que estamos recogiendo de datos y comunicando, haciendo un feedback a farmacias, por cierto, sin costo adicional ni para el sistema sanitario ni para las farmacias propiamente, pues creo que son unos ratios verdaderamente espléndidos. Aquí tenemos de informe de actividad por cada una de las provincias. Tengamos en cuenta que casi el 40%, como digo, pero estos datos han avanzado en este último año, participan en el sistema de CISMES de recogida. ¿De acuerdo? Ahí, bueno, pues podemos ver, hay farmacias que tienen el 100% de farmacias comunicantes en provincia y bien. Bueno, esto genera una serie de informes y genera 1.000 informes mensuales aproximadamente, que en algunos casos, en algunas provincias como es la mía, se les pasa no solamente a las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma, sino también a los colegios de médicos, para que a su vez tengan el feedback de lo que está abastecido y de lo que está desabastecido, para que los médicos, en su libertad de prescripción naturalmente, pues consideren o no, según vean, pues esta posibilidad de salud. Bien. Por tanto, moderador, no falsificados, poco desabastecidos, y menos últimamente. ¿De acuerdo? Bien. ¿En qué más estamos en la Corporación Farmacéutica? Ahora ya aprovecho, pues que no, claro, que no viene el último ponente, ahora esto ya es la propinilla, ¿eh? Bueno, ya rápidamente. No, claro, que ya se va, ya, si lo dije al principio, ustedes no han venido, ustedes ya se han ido, están ya, vamos para irnos. Bueno, los vales de estupefacientes. Estamos al día de hoy haciendo, pues bueno, la farmacia es un proceso que yo creo que hay un antes y un después de la receta electrónica muy importante, y que lo mismo que hemos hecho la plataforma de CISMES y lo mismo que hemos hecho la plataforma de Seven, pues vamos a ver qué otros procesos asistenciales podemos irlos incorporando al mundo de la informática. Estamos al día de hoy con los vales electrónicos de estupefacientes. Aquí les presento una página de la Farmacopea Matritense, de 1762, que era lo que se usaba en las farmacias, pues aquí, en esa fecha. Se hacía la visita de farmacia, esos son unas anotaciones de los inspectores, y entonces la anotación del inspector, como no había libros, nada más que había lo que tenía la tenencia obligatoria de aquella farmacopea en 1700, el inspector iba y firmaba allí pues la visita en la página de la farmacopea. Y claro, de entonces para acá, pues la cosa ha ido haciéndose pues procesos electrónicos cada vez más, y el proceso de vales de estupefacientes, pues un proceso complejo que hace que la farmacia tenga que pedir, que la farmacia hospital también tenga que pedir con vales de estupefacientes al día de hoy en papel a su distribución, y la distribución tiene también un nivel de comunicación a través del Labofar, etcétera, etcétera. Pues estamos al día de hoy ya haciendo un sistema de volcado en colaboración, claro, con la Agencia Española del Medicamento, donde ahí están todos los actores y sistemas en los que estamos haciendo pues también otro aporte para que se pueda al día de hoy disponer de vales electrónicos de estupefacientes. Y esta es la planificación al día de hoy y cómo está el mapa nacional, ¿eh? En este tema pues hay comunidades que registran, por ejemplo, Madrid un 4,8, Valencia es la que va ganando dentro de la esfera de la agencia, porque hay dos comunidades autónomas de las que la agencia no tiene muchos datos, porque tienen su propio proceso, su propio sistema, que son Andalucía y que son Cataluña. Tienen sus propios sistemas y, como digo, ahí la agencia, no sé si han llegado al acuerdo de no querer saber nada unos de otros, pero realmente este mapa es de la agencia y esas provincias están en gris porque no participan en ninguno de los procesos. Las comunidades en verde, pues bueno, están en el tema. Las siguientes, las en azul, pues también su nivel de cumplimentación pues va siendo, y luego hay comunidades como Castilla-La Mancha y como Extremadura y como Galicia que estamos realmente pues para ir concluyendo, a ver si para el año que viene traemos los sistemas respecto al tema. Al día de hoy van dentro de la esfera de la agencia 8.500
vales de estupefacientes con 8.480 solicitudes, unas devoluciones y después un proceso que son los vales zombies, que nadie los acaba, quedan emitidos y quedan tal, pero bueno, esto también habrá que hablar y habrá que ir viendo cómo lo siguiendo haciendo. Bien, queda también, eso es una copia del libro de estupefacientes, habrá que hacer un libro electrónico de estupefacientes de verdad, porque muchas comunidades pues se basan en imprimir los datos que vienen siendo en el ordenador, pero esto, como digo, no es realmente una cumplimentación electrónica al 100%, y también el libro recetario. Desde el año 1860 los farmacéuticos venimos dejándonos las pestañas en los libros recetarios. Yo creo que ya también esto, lo mismo que ya hemos abandonado la prescripción manual, pues la prescripción, el asiento de todas las oficinas de farmacia, por eso se llama oficina de farmacia, pues realmente vamos a tenerlo que irlo simplificando. No sufras porque estoy acabando. También estamos haciendo los sistemas de prescripción y dispensación electrónica en Muface. Los sistemas de Muface, de IFA y de Mujeju pues van a través de Nodofarma haciendo que ya la receta de Muface electrónica pública sea una realidad en Aragón, Cantabria, Extremadura, esté ya también en Asturias y ahora ya pues en estos meses está en Navarra, Andalucía, País Vasco, Cataluña y Madrid. Y luego finalmente la receta electrónica privada, pues también estamos en ella de la mano de quienes pueden al día de hoy prescribir, que son los odontólogos, los médicos y los podólogos. Y quienes tienen capacidad legal de dispensar son exclusivamente los farmacéuticos. Ahora he visto en el programa, y felicito por supuesto a SEI por traer ponencias de la última novedad, de cómo va a incluirse la prescripción enfermera, que es un nuevo agente que aparece con un ratón dispuesto a prescribir también, pues cómo enfermería empieza a recetar fármacos y por supuesto a través de los cauces normales estaremos para acogerlos en la farmacia. Por mi parte nada más y gracias a todos. Buenas tardes.